Episodio 19. En el interior de la mente. Soy hablado, pensado, dicho, no por la explosión creadora, sino por la rotación mecánica del pasado. Cuando profundizamos en la naturaleza de la mente, esta se nos puede revelar como una matriz de características similares a muchas otras, tales como la tabla de Mendeleev o el código genético, como un orden generador de múltiples formas, cada una de las cuales se encuentra lógicamente implicada en su estructura. En el caso de la tabla periódica de los elementos, es relativamente fácil ver cómo en el mismo momento en el que el primer átomo de hidrógeno se manifestó, las estructuras atómicas de todos los demás elementos posibles quedaron automáticamente definidas. Por más que cobraran existencia material millones de años más tarde en las distintas estrellas, ellas se encontraban implicadas desde el principio en el plano de la matriz. En tanto estructuras lógicamente implicadas, los elementos de la tabla periódica preexisten a su existencia material. El orden algorítmicamente planeado en el interior de la matriz se exteriorizará oportunamente bajo la forma de elementos concretos, de acuerdo a las condiciones específicas de temperatura, presión, etc., de las distintas estrellas y planetas. Las condiciones de exteriorización crean los ambientes en los cuales las estructuras atómicas implicadas o virtualmente existentes irán haciendo su aparición como elementos de la naturaleza. Desde este punto de vista, los elementos de la tabla de Mendeleev existen en tanto realidades mentales, aunque no se hayan manifestado materialmente. Se encuentran latentes en la matriz a la espera de las condiciones propicias de manifestación. Este es claramente el caso de los últimos elementos de la tabla que no se encuentran en la naturaleza en forma directa, sino que solo aparecen bajo las condiciones creadas por el hombre y la tecnología. El ser humano y las máquinas actúan como bucles recursivos de la naturaleza y hacen posible la exteriorización de ciertos niveles profundamente implicados en ella. Es importante destacar que cuando decimos realidades mentales, no nos estamos refiriendo a las ideas que los humanos tenemos acerca de las cosas, sino a la estructura inteligente de la cual la mente humana emerge, participa y hasta cierto punto da cuenta de ella. Ahora bien, esto que decimos acerca de la tabla de los elementos podemos verlo también en las matemáticas, la música y otros órdenes complejos, hasta extenderlo a los contenidos de la estructura de la mente humana. Ya sea que se trate de un conjunto de símbolos, una idea generadora de múltiples asociaciones, un plexo de imágenes o una narración, un complejo algorítmico de ideas. Un complejo algoritmo de ideas es una narración. Cada vez que se cumplan las condiciones sociales e históricas, las formas mentales implicadas en la matriz de la mente cobrarán existencia. Serán pensadas por algún ser humano. En algún cerebro particular se habrán dado las condiciones para la exteriorización de aquello que se encuentra implicado en esa estructura que llamamos mente. Las semillas de la mente. Cada vez que un contenido o transformación de la matriz mental encuentra sus condiciones materiales de manifestación,
se desencadenará en el tiempo y en el espacio históricos, entre comillas históricos, una estructura completa de asociaciones que se encuentran implicadas en ese contenido. Se exterioriza una semilla que condensa no solo una idea determinada, sino todos los diálogos ligados a ella. Ha entrado en actividad una estructura mental que incluye tanto a las ideas que se le oponen como a las que la complementan, aquellas con las cuales deberá competir y las que se combinarán armoniosamente con ella. Cada semilla contiene un árbol mental completo que se desplegará en el tiempo y en el espacio a través de las discusiones implicadas en su lógica interna, discusiones que distintos seres humanos en algún momento encarnarán. Una forma mental compleja contiene tanto un conjunto de afirmaciones como las ideas que se le oponen, aunque en su despliegue histórico geográfico este juego de antagonismos y complementaciones se nos aparezca disperso y aleatorio. El nivel de la mente al cual nos referimos no genera simplemente ideas, sino nichos mentales enteros, un ecosistema completo que contiene implicados en su origen sus futuros comensales, abre comillas, nuevas ideas que se nutren de ella, y competidores, ideas que se sostienen en su negación. El océano. El cerebro es la estructura material en la que la matriz de la mente se exterioriza. En este nivel, a medida que el número de conexiones neurales aumenta, el sistema nervioso se encuentra en condiciones de manifestar nuevos estados de la mente. Desde el punto de vista externo, esto sucederá a través de aprendizajes, descubrimientos, revelaciones y saltos sucesivos que los cerebros concretos harán a lo largo de la evolución. Las capas más profundas del sistema nervioso realizan procesamientos cuánticos, sobre los cuales se encabalgan los neuroquímicos y los sinápticos. Como sabemos, el nivel que llamamos consciente no tiene acceso a las operaciones propias de esas capas profundas. De esta actividad subyacente emergen esas misteriosas actividades y estructuras de correspondencia entre lo interno y lo externo que se concretizan en lo que denominamos símbolos. A través de su potencia combinatoria y de la interacción social, los humanos configuramos aquello que llamamos realidad y construimos los mundos que habitamos. Esta intensa actividad simbólica puede ser más o menos explícita o puede permanecer por completo en niveles inconscientes. Como sabemos, las estructuras simbólicas se despliegan en un inmenso abanico que va desde los lenguajes verbales y sus productos culturales hasta las matemáticas, la música y los sistemas simbólicos más complejos, tanto icónicos como abstractos. Nos referimos con esto último a los lenguajes sagrados, I Ching, alquimia, astrología, cábala, tantra, tarot, etc. Estos últimos poseen gramáticas o lógicas específicas, la mayoría de las cuales son intraductibles al nivel de los lenguajes verbales. Pero por debajo de esta riquísima y continua actividad simbólica, siempre puede registrarse otra por completo diferente que podemos denominar como oceánica. De este sustrato fluido, completamente inaccesible para el nivel consciente, emergen todos los símbolos precedentes, brotan como esporas o semillas que más tarde se desplegarán en árboles mentales completos con sus flores y frutos. La discusión creadora.
Estamos diciendo entonces que los distintos discursos, conversaciones, creencias, ideologías, polémicas y tendencias mentales que podemos registrar a lo largo de la historia se encuentran todos ellos implicados, latentes, en la matriz de la mente. La discusión entre Platón y Aristóteles, por tomar un ejemplo, recorre la historia humana reapareciendo una y otra vez bajo infinitas variantes. Podemos llamarla una discusión original. Pero Platón y Aristóteles, como seres humanos concretos, no solo los vehículos de exteriorización de esa articulación mental, la cual es muy anterior a ellos en el plano de la mente, en el sentido de que es atemporal. Tarde o temprano, algún ser humano tenía, comillas, que pensar esas ideas en oposición, del mismo modo que, dada la estructura del universo, originada en el Big Bang, tarde o temprano, alguna estrella, comillas, tenía, comillas, que generar los átomos de litio o los de bario. Platón y Aristóteles aparecen casualmente, uno al lado del otro, en el espacio-tiempo. Pero en realidad ellos son la respuesta a un movimiento de la mente que se manifiesta a través de individuos y grupos particulares, cada vez que las condiciones históricas permiten su exteriorización. Esos seres humanos actualizan lo implicado en el océano y encarnan su forma primera. Paréntesis, esta forma es primera en tanto que es colectivamente nombrada y recordada. Es muy posible que el diálogo entre esas dos visiones haya ocurrido otras muchas veces entre seres humanos de quienes no tenemos memoria. Esa discusión seminal posee un enorme poder generador. Palpita la vitalidad mental arborescente, con una potencia tal que la llevará a ramificarse, generando sucesivas variantes del mismo tema, reapareciendo una y otra vez en distintas épocas y lugares. Pero a medida que la discusión seminal o confrontación generadora se ramifica, va perdiendo potencia y tarde o temprano será inevitable que sus significados empiecen a cristalizarse. La discusión original es extremadamente creativa, incluso es capaz de generar condiciones propicias para la exteriorización de semillas aún más complejas que ella. Se encuentra en un estado de alta energía y por eso se mantiene abierta y fluida. Pero a medida que se propaga en otros cerebros, tiende a tomar formas cada vez más definidas a causa de la fricción a la que se ven sometidos los contenidos mentales. Un proceso secundario impone sus condiciones a la actividad mental original: reproducción, copia, toma de posición, antagonismo, competencia, defensa, ataque, etc. Los mecanismos de la mente animal humana se hacen presentes e inhiben la apertura y fluidez del origen, fijando posiciones cada vez más centradas hasta convertirse en estáticas. La eclosión original da lugar a toda la estructura implicada en ella, pero ésta se exterioriza a través de una larga cadena de acciones y reacciones concretas. A partir de determinado momento, las controversias implicadas dejan de ser descubrimientos para convertirse en imitaciones o reproducciones. Las sucesivas copias se repetirán de manera cada vez más mecánica hasta dar lugar a una maraña de interpretaciones derivadas, entre las cuales el impulso creativo se estancará inevitablemente.
Podríamos decir que el océano de la mente rebalsa súbitamente y se exterioriza en una primera conversación. En esta fase los contenidos mentales tienen el carácter de la revelación y la textura del insight. Las discusiones son abiertas y creativas, generadoras. Aún no existe posición alguna que deba ser defendida. Toda idea se manifiesta en polos cuya altísima actividad magnética y creativa puede revelar múltiples diferencias altamente fluidas. Ninguna de ellas se ve obligada a cristalizarse en su opuesto excluyente. Pero tarde o temprano, la acción de la memoria, los intentos de reproducir la conversación lejos de su nivel de energía original y las sucesivas repeticiones convertirán a los polos de la relación creativa en posiciones cada vez más cristalizadas que las transformarán en un discurso, es decir, en una estructura dialógica precodificada, copiativa, que se repetirá en forma completa o segmentada en los seres humanos que la encarnan. Los seguidores, quienes siguen la conversación original, le superpondrán argumentaciones sucesivas de finalidad exclusivamente defensiva. El diálogo se fijará en posiciones cada vez más reactivas hasta convertirse en mecánicas, y éstas se recrearán como opuestos argumentativos mutuamente necesarios, pero que habrán perdido toda capacidad de confrontar creativamente. Ya no se escucharán a sí mismas, dejarán de interpenetrarse y en consecuencia no podrán generar jamás un salto de dimensión. A partir de allí el interlocutor y el antagonista se encuentran implicados en el nivel del discurso y éste solo necesita de individuos con determinadas características mentales para encarnar una y otra vez en distintos tiempos y lugares. El antagonismo de los discursos es algo muy distinto a la confrontación creativa propia de la conversación original. Una vez que se han puesto en movimiento, las cadenas de discursos son prácticamente indetenibles y se reproducen a sí mismas a través de millones de conversaciones derivadas. Este mar de conversaciones mecánicas rebalsa las posiciones, discursos y tendencias mentales de una naturaleza por completo diferente a la del océano, pero también muy distinta a la conversación original que tiene la luminosidad propia de la entrega de aquellos humanos al océano. Cada vez que el cerebro opera en el estado de energía propio de una discusión original, pueden generarse nuevos contextos y dimensiones. En ese estado permanece intacta la creatividad explosiva del origen atemporal de la conversación. Las diferencias angulares implicadas en la matriz contrastan creativamente entre sí y abren dimensiones nuevas. Los contextos se amplifican y hacen posible la exteriorización de semillas aún más complejas. Pero los sucesivos diálogos en los que va encarnando el árbol implicado en la semilla original se encuentran cada vez más lejos del manantial y tarde o temprano imprimirán a la conversación la opacidad inherente al deseo de tener razón. Apenas este anhelo se hace presente en una conversación, ésta se cristaliza en posiciones. Es el momento en que los humanos nos alejamos para siempre de la revelación porque pretendemos apropiarnos de la actividad del océano. En este punto, el impulso de imponer un sello propio y reconocible a la fuente creativa suele hacerse irrefrenable. Este anhelo de apropiación y reconocimiento desemboca en el deseo de paternidad de los contenidos mentales.
En los casos en que éste sea suficientemente potente, podrá dar origen a un linaje mental entero, una escuela de pensamiento, una tradición que permanecerá por siempre atada al molde original. Como todo linaje, la tradición contiene una tendencia irreductible a la primacía de la reproducción y a la copia por sobre la creatividad, a la fijación y exclusión de las diferencias, transformándolas inmediatamente en opuestos y antagónicos, enemigos. Los linajes no soportan las hibridaciones. En todos ellos, la continuidad se impone a la creatividad. Los discursos más mecánicos pertenecen a la descendencia desvitalizada de los linajes originales. Es inevitable que ésta triunfe con el tiempo, porque por fecundos que parezcan, los linajes mentales se defienden denodadamente de la actividad del océano. El contacto con este es una amenaza permanente para su continuidad y relativo esplendor. Entre los continuadores y seguidores de un linaje mental, es muy poco probable que pueda manifestarse la potencia creadora original. Esos cerebros se encuentran en un estado completamente diferente de energía. En ese nivel solo son los reproductores, que desconocemos por completo e incluso tememos la textura de la creación. Incluso si el océano se manifestara entre los seguidores de la tradición por su misma naturaleza, los linajes pondrían espontáneamente en actividad las programaciones internas que los hacen reaccionar con fuerza desproporcionada a todo aquello que amenace la continuidad del molde original. Inmediatamente expulsan o dejan de reconocer a aquellos que se han permitido romperlo, alterarlo o siquiera cuestionarlo. Fin del episodio 19.